Bienvenidos nuevamente a este espacio donde he procurado, pues, por estas cosas de la cuarentena, mantener una conversación sobre diferentes temas importantes de la ciudad, pero sobre todo con personas muy conocedoras de los temas, para que puedan pues, darme a mí y a todos ustedes una información o una visión más detallada de diferentes cosas que van sucediendo en nuestra ciudad o en nuestro país, ¿sí? En este caso, creo que tenemos un tema muy pertinente y muy importante, ¿cierto? Es de alta relevancia para nuestro país. Y es lo siguiente, todos recordaremos pues, que a final del año pasado, en el mes de noviembre, empezaron una serie de manifestaciones y marchas a nivel nacional que infortunadamente, y como suele suceder, pues tuvieron una alta dosis de represión policial. Digamos que era normal, estamos acostumbrados de alguna manera, pero aquí lo novedoso es que un grupo de estudiantes, organizaciones sociales, de derechos humanos, profesores, familiares, víctimas, presentaron una acción de tutela que pretendía proteger los derechos a la protesta, a la libertad de expresión y a la prensa. Alegaban que la acción de la fuerza pública y en particular del ESMAD estaba realmente violando un derecho esencial. Esta tutela tal vez mucha gente no se enteró, pero fue avanzando y hace un par de semanas ya la Corte Suprema de Justicia, que había terminado acogiendo el caso, pues falló, digamos, favorablemente a los que pusieron la tutela y da una serie de pistas y de reflexiones, ¿cierto? Y de conclusiones y de tareas a emprender sobre este tema. Entonces yo creo que es muy importante porque esto puede estar cambiando, ¿sí? La forma en que la fuerza pública trabaja en nuestro país y sobre todo, no toda la fuerza pública, en especial la fuerza pública que está destinada a mantener el orden en la ciudad, ¿sí? A contener, digamos, o a evitar desvíos de las manifestaciones. Para hablar de esto, pues, ¿quién mejor que uno de los abogados, ¿sí? Uno de los abogados precisamente que hizo parte de este grupo que puso la acción de tutela, pues, lo cual lo hace bastante interesante. Entonces, vamos a presentarlo, por favor, Alejandro. Sí. Pero tenemos Daniel, ¿cómo vas? Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les cuento que Alejandro es abogado de la Universidad de Medellín, es especialista en Derecho Constitucional, tiene una maestría en Derechos Humanos y actualmente es profesor en la Universidad de los Andes. E igualmente entiendo, Alejandro, que eres parte de Justicia. Sí, Daniel, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a todas las personas que nos están oyendo para un tema tan importante y especialmente tan coyuntural por lo que está pasando justo hoy con la llegada de la minga indígena a Bogotá. Sí, yo soy investigador del área de litigio de justicia y además soy profesor de justicia transicional en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Perfecto, Alejandro. Pues muchas gracias por estar aquí. Evidentemente el tema es muy importante y como dices tú, justo hoy, cierto, justo hoy que llegó la minga a Bogotá, pues se hace más relevante, pero no es por hoy, es porque todo lo que ha pasado siempre, pero que de repente sentiría uno que está empezando a cambiar. Entonces, quisiera que nos contaras como por qué decidieron, ¿sí? O cómo fue el proceso que los llevó a presentar esa acción de tutela. Y básicamente, ¿qué contenía la acción de tutela? Ok, bueno, pues como la mayoría de gente sabe, Colombia es un país en donde se suelen dar movilizaciones y en esas movilizaciones y protestas pues se ha formado como una infraestructura de organizaciones de defensa de derechos humanos, de colectivos estudiantiles, colectivos barriales y populares que trabajan para la protección de derechos humanos en el marco de la protesta, ¿sí? Entonces ustedes, la persona que marche, pues seguramente habrá visto a la gente que va con chaleco, pero que no es ni de la alcaldía ni nada, sino que atrás dice derechos humanos o tiene el logo de una organización. Este tipo de gente viene haciendo un trabajo increíble hace ya muchos años. De hecho, luego se vienen y se articulan en una red que se llama la Campaña de Defender la Libertad, un asunto de todas, y empiezan a trabajar, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que frente a la arbitrariedad y frente al uso excesivo de la violencia
por parte de un agente estatal solo hay dos cosas, o prevención o rendición de cuentas, ¿sí? O sea, o antes o después, pero en la mitad no hay nada, ¿sí? O sea, nadie que haya sufrido una agresión policial puede decir, no, yo le dije al señor agente que parara un momentico de pegarme, que hubiera presentado una tutela, ¿sí? Para que me deje pegar. Entonces no tiene, o el antes o el después. Y las organizaciones han trabajado muy, muy duro en el después, ¿sí? En rendición de cuentas, en documentación, en entender qué es lo que está pasando, cómo está pasando, presentando las denuncias, las quejas disciplinarias, etcétera. Un trabajo increíble. Pero esta vez dijimos, en noviembre, luego el 21N, cuando inicia el Gran Paro Nacional, dijimos, pues aquí esto ya se está desbordando más de lo normal, aunque lo normal es igual muy grave. Intentemos hacer algo para prevenir, ¿sí? O sea, metámonos en el antes. Y para meternos en el antes, pues lo que dijimos es usemos una acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo que está a disposición de la ciudadanía, está en el artículo 86 de la Constitución, y lo que dice es que cualquier persona, sin necesidad de tener abogado o abogada, puede ir ante un juez y decirle que uno de sus derechos fundamentales está siendo violado o, y esta es la parte importante, amenazado por una autoridad pública o por una institución pública, ¿sí? Entonces, lo que nosotros dijimos fue, mire, ya tenemos todo este trabajo increíble de recolección de información que viene haciendo esta gente hace muchos años. Hablamos con ellos, nos sentamos, nos unimos a trabajar todos juntos y dijimos, mostrémosle a un juez que ese comportamiento sistemático, que eso que está ocurriendo durante el tiempo y que se repite cada vez que hay una movilización, o por lo menos una movilización grande, normalmente de oposición, lo que hace es que constituye un patrón que amenaza el derecho fundamental a la protesta. ¿Sí? O sea, que a futuro cualquier persona ve lo que pasó el 21N o peor, ve lo que pasó el 23N cuando matan a un chico utilizando un arma potencialmente letal y pues quién sale a protestar así, ¿sí? ¿Quién sale a protestar tranquilo, tranquila, sabiendo que su vida puede estar en riesgo? Entonces lo que le Sí, nos dijimos al están juez. amedrentando. Exacto, Nos están diciendo totalmente. que esto le pasa a los que salen a protestar. Exactamente, además que se repite, o sea, no son hechos aislados y además se repiten con patrones de comportamiento específicos. Entonces lo que le dijimos al juez es, mire, esto que está pasando continuamente genera una amenaza y esa amenaza usted como juez constitucional la tiene que solucionar. Y para solucionarla tiene que darle órdenes a las entidades competentes, ¿sí? En el caso, pues, nuestro pedimos que le dictaran órdenes a la Presidencia de la República, a la rama ejecutiva en general, a la Policía Nacional, al Ministerio de Defensa, y luego que involucraran a los organismos de control, especialmente para hacer la supervisión, ¿sí? Pero entonces lo que le dijimos esencialmente al juez fue eso. Hay una amenaza al derecho a la protesta, que es un derecho fundamental, ¿sí? Y esa amenaza está constituida por una cantidad de actitudes, de comportamientos, de acciones y de omisiones, ¿sí? Que se repiten en el tiempo y que desincentivan el ejercicio del derecho a la protesta, cuando el Estado, todo lo contrario, lo que debería estar haciendo es incentivando a la gente para que ejerza sus derechos. ¿Sí? Esa es como la esencia del argumento. Ya entonces, ¿qué fue lo que le dijimos al juez que era lo que estaba pasando? ¿Cuáles eran esos comportamientos? Y por eso te decía, Claro. estamos diciendo que hay algo sistemático, ¿sí? Lo que hicimos fue agrupar los comportamientos de la policía o del ESMAD y la fuerza disponible en las protestas en 5 grupos como de conductas o de acciones, ¿sí? Entonces, en la primera, y a eso le llamamos repertorios de violencia contra la protesta. El primer repertorio es disolución arbitraria de protestas pacíficas, ¿sí? O sea, por el simple hecho de tapar una calle o incluso sin hacer nada, pues los gasean, tiran aturdidoras y todo el mundo se va para su casa. Eso es inconstitucional y es ilegal, ¿sí? Segundo, el uso de armas potencialmente letales de forma antirreglamentaria, o sea, el uso, por ejemplo, del beanbag, que es con lo que asesinan a Dylan, o el uso, por ejemplo, de los bastones de las tonfas, pues que ellos usan del bolillo, a veces usan también los escudos de forma antirreglamentaria, los cañones de agua, etcétera. Entonces, por ese lado, otro. Tercero, el uso de agentes químicos irritantes de forma antirreglamentaria también, pero pues lo fundamental es sin ningún tipo de previsión y sin ningún tipo de control del daño. O sea, agentes químicos irritantes, básicamente me refiero a gases lacrimógenos. Sí, entonces tirar gases lacrimógenos en zonas residenciales o tirar gases lacrimógenos en zonas donde hay mucha gente, pero no hay salida, no hay evacuaciones disponibles o las evacuaciones son muy pocas, etcétera. Entonces ese es el tercero. El cuarto es detenciones arbitrarias y retenciones arbitrarias de personas que participan en la protesta sin una causa legal, ¿sí? O sea, participar en una protesta no es una causa para detener a una persona, y ese es un comportamiento pues bastante recurrente. El 21 de noviembre, por ejemplo, la cantidad de personas llevadas a lo que nosotros llamamos el UPJazo, o sea, el Centro de Traslado por Protección, pues era una cosa increíble, absolutamente ridícula.
y pues participar en una protesta no es una causa para estar detenido y eso ha pasado siempre, ¿sí? Entonces esa es la cuarta. Y la quinta es agresiones o afectaciones a periodistas que están cubriendo las protestas, ¿sí? Una violación a la libertad de expresión y la libertad de prensa de las personas que cubren la protesta. Entonces dijimos, Voy hay a, sí, estas voy a cinco cosas. repasar las 5. La voy a Dale. repasar rápido para que la cierto. La disolución, digamos, indebida de las protestas o de las manifestaciones, y el uso, Ujú. el mal uso de las armas de dotación en general, ¿cierto? El uso de agentes químicos, también indebido, ¿sí? Detenciones arbitrarias de los manifestantes, ¿sí? Y violencia, digamos, también sistemática contra los periodistas. Esa fue Exactamente. la Ahí disolución. Dale, yo haría dale. una aclaración y es que cuando nosotros presentamos la tutela que fue en noviembre, hablábamos del uso antirreglamentario de armas potencialmente letales, ¿sí? Que son las que utiliza el ESMAD básicamente y la fuerza disponible, porque en esas protestas no hubo uso de armas de fuego, ¿sí? Lo que pasó en septiembre es mucho más grave porque escaló, ¿sí? O sea, no fue solo que usaron armas potencialmente letales mal, sino que Sino usaron que armas de disparar, también a dotación disparar, sí. ordinarias, armas de fuego para controlar la protesta. Entonces eso se Ujú. sumó al repertorio que teníamos. Entonces, o sea, como tú Eso. lo pones, está perfecto para hoy. Cuando hicimos la tutela, las armas de fuego no eran un tema. Entonces ya le presentaron al juez, ¿cierto? Con todo ese conocimiento que ustedes, que las organizaciones habían recopilado, su idea era demostrar que sí era sistemático y que sí era una amenaza, ¿sí? Ujú. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la tutela? Tengo entendido que hubo un primer fallo del juez en Bogotá que no fue favorable a ustedes. ¿Qué pasó ahí y entonces cómo hicieron para sacarla adelante? Ok, listo. Entonces, la acción de tutela sirve para muchas cosas, pero tiene una limitante. La limitante que tiene es que si usted tiene un medio judicial de defensa distinto a la tutela, que sirve también para proteger el derecho, usted no puede usar la tutela. ¿Sí? A eso se le llama subsidiariedad. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué la gente suele preferir usar la tutela? Pues porque la tutela se demora 10 días hábiles la primera instancia, 20 días hábiles la segunda, o sea, en el peor de los casos, máximo 2 meses de trámite, mientras que un proceso judicial normal, pues mínimo se demora un año, pero pues se puede demorar todo lo que quiera. Sí, entonces la gente suele usar más la tutela, pero está esta regla especial que dice utilice el mecanismo ordinario, a no ser que no exista, que no sea adecuado y efectivo, o que usted quiera prevenir un perjuicio irremediable. ¿Sí? O sea, que usted no puede esperar 3 años para la protección, básicamente. Lo que nos dijo el Tribunal Superior de Bogotá, que fue quien falló en la primera instancia, es que existían otros mecanismos de defensa, que teníamos era que denunciar a la policía, a los miembros de la policía que habían cometido los actos, que si queríamos una reparación por los daños causados, entonces que fuéramos a demandar al Estado, etcétera. Y lo que nosotros le dijimos al tribunal en la impugnación para que fuera a la corte es, usted está pensando en el después, que era lo que te mencionaba al principio. O sea, la gente que estaba presentando la tutela ya había demandado por reparaciones, lo había hecho, ya había presentado denuncias, etcétera, pero nada de eso cubre la amenaza, ¿sí? O sea, si yo demando por una reparación, el juez ordena la reparación. Entonces le Sí, doy tanto ya. dinero, una reparación simbólica, unas Claro, pero disculpas. entonces, de alguna manera, esto tenía que llegar a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ¿cierto? Pienso yo que un tribunal departamental o otro tipo pues, de instancia de la justicia no tendría la legitimidad y como el peso para poder eh, eh, tomar una decisión así de grande y que tenga legitimidad. O sea, ustedes ya esperaban que fuera a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Sí, claro, o sea, el litigio Tiene se que ser. planea desde el principio. Nosotros sabemos que la segunda instancia iba para la corte, pero por las reglas propias de la tutela, o sea, contra quienes estábamos presentando la acción, Exacto. necesariamente la segunda instancia iba a la corte, pues porque era una tutela contra el presidente, ¿sí? Tenía que llegar a la instancia más alta posible. Bueno, y entonces contanos qué dijo la Corte. ¿Sí? El documento de la Corte es bastante largo y encuentra unas conclusiones y luego da como unas recomendaciones, no, eso ordena unas acciones. ¿Sí? Hablemos primero de qué encontró la Corte, ¿sí? Y Bueno, a qué conclusiones llegó. básicamente la conclusión de la corte es la misma conclusión nuestra. La conclusión de la Corte es que hay unas acciones sistemáticas por parte de la Policía Nacional y de otros órganos, ¿sí? No solo la policía, sino de otros órganos, que generan una amenaza constante al derecho fundamental a la protesta. O sea, que desincentivan el uso del derecho a la protesta, ¿sí? Y que además parecen funcionar como un castigo para quien protesta, ¿sí? No es solo que la gente ya no sale, sino que la que sale termina recibiendo consecuencias negativas por protestar, independiente de su accionar, ¿sí? Independiente de si fue violenta, si no fue violenta, pues los accionantes y las accionantes de nuestra tutela dan fe. O sea,
todo el mundo puso su cara, su nombre, su número de cédula, reblújeme a ver si yo soy violento, básicamente, y pues no lo eran, ¿sí? No lo eran. Entonces lo que la Corte encuentra es eso, lo que la Corte encuentra es que efectivamente esos patrones, esos 5 repertorios de violencia estaban acreditados, o sea, nosotros le entregamos notas de prensa, denuncias, las declaraciones de la gente, etcétera, Además videos. históricas, pues, ¿cierto? No de Además, hace un año, sino de mucho no, más o tiempo. sea, uno de los accionantes, de hecho, es el papá de Nicolás Neira, por ejemplo. A Nicolás lo mató el ESMAD en el 2005. O sea, hasta tan atrás nos vamos. Pero el foco o el centro o el núcleo sí era noviembre, porque era donde más pruebas teníamos, donde más gente, y pues era lo que estaba más fresco, ¿sí? Era lo que Ahí te estaba quiero hacer pasando. una pregunta, Alejandro. Realmente lo que ha pasado recientemente es lo más, pues ha sido lo más pesado, digamos, lo más ilegal de los últimos años. Es decir, ¿ha escalado realmente la violencia policial o es que ahora nos estamos enterando más? Yo creo que es que lo vemos más, es más cercano, ¿sí? Es más cercano, tenemos además a disposición las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera, pero pues como te digo, o sea, nosotros llevamos casos de muchos años atrás y el ESMAD pues tiene un historial desde su creación de violencia que no se puede ignorar, ¿sí? Que no se puede ignorar. Entonces yo no creo que sea más grave ni menos grave, simplemente como vos decís, lo estamos viendo más, está más presente y además hay un tema especial que es la mayoría de hechos hayan ocurrido en ciudades grandes, ¿sí? En Bogotá, en Medellín, en Cali, por lo menos los hechos de noviembre del año pasado, Que es donde del uno paro se nacional. pregunta si eso pasa en la ciudad, ¿qué pasará en las zonas más olvidadas del país, más lejanas? Exactamente. O sea, imagínate lo que pasa cuando hay enfrentamientos con la policía en la Panamericana, en el suroccidente, ¿sí? En el Ajá, Cauca, pues esto es una cosa espantosa. Y o sea, lo que nosotros vimos en Bogotá, yo vivo en Bogotá, ¿no? Lo que nosotros vimos en Bogotá, o lo que ustedes vieron en Medellín o en otras ciudades, son cosas que suelen pasar y pasan en las carreteras de Colombia cada que hay marchas o en ciertos escenarios. ¿Sí? Tampoco vale. en cada marcha, no en todas, pero sí en muchas y a veces incluso más grave que esto. Alejandro, en su sentencia, la Corte habla de el derecho a la protesta, ¿sí? Como el primero de los derechos, ¿sí? Que es el derecho a reclamar sus derechos. ¿Cuál es la importancia, pues, para vos, ¿cierto? En nuestra democracia del derecho a la protesta y, y cuál es la relevancia de que la Corte lo mencione en estos términos, ¿cierto? Entender la pregunta, o sea, ¿qué tan importante es que la Corte nuevamente reconozca la protesta como el derecho de los derechos y que lo exponga, digamos así? Me refiero a qué tan importante en términos simbólicos o políticos incluso. ¿Sí? Entonces, por Sí. favor, cuéntame primero, ¿cómo ves vos el derecho a la protesta? ¿Cuál es la importancia de eso? Pues ahí hay un tema fundamental y o un punto fundamental de partida y es cómo se conforman las democracias constitucionales, por lo menos en Occidente, en los últimos siglos, ¿sí? Y lo que hemos desarrollado como un Estado y lo que entendemos como Estado hoy en Colombia es un Estado que está regido por la Constitución y la Constitución tiene unos objetivos específicos y uno de esos objetivos es el control al poder, ¿sí? Uh-huh. O sea, es decir, esto es una democracia, ¿sí? O sea, hay elecciones, la gente escoge, la gente participa, pero cualquier persona que sea elegida, que ostente un cargo público, igual está obligada por la ley y la Constitución, ¿sí? Hay una idea de limitación del poder muy fuerte que está plasmada en esta tradición constitucional y que se sirve de la libertad de expresión como la principal herramienta para hacer evidente ese control al poder. O sea, cuando el gobernante o la gobernante no respeta la ley, no respeta la Constitución, pongámoslo en el peor de los casos, tiene cooptado el Estado completo, pues que es lo único que nos queda para resistir, la libertad de expresión y la protesta. ¿Sí? O sea, es la herramienta final que tiene el pueblo frente a la arbitrariedad. Y por eso se dice que es el primer derecho. O sea, si no tenemos derechos porque nos los niegan, si no tenemos derechos porque el Estado está cooptado, porque el Estado funciona para el beneficio de unos pocos, que es lo único que podemos hacer para seguir diciendo que vivimos en un Estado, que vivimos en una democracia, expresarnos y protestar, disentir. ¿Sí? Entonces, por eso es que es tan importante. Y no es solo la protesta, es la libertad de expresión en general, siendo la protesta solo una forma, pero por la libertad de prensa, por ejemplo, es otra, o la libertad de asociación y de reunión. Y de hecho, la protesta viene y sale de ellos. ¿Sí? La protesta sale de una combinación entre libertad de expresión y libertad de reunión y asociación. O sea, la gente se puede reunir públicamente y puede expresar sus ideas. Y esas ideas las expresa, pues las puede expresar a través de la protesta o a través de otros mecanismos, pero lo fundamental es eso, o sea, es lo que nos queda
cuando ya el Estado no nos da nada, ¿sí? Porque esto, o sea, todo lo que hemos mencionado ya sucedía hace muchos años. ¿Sí? Porque ahora, pues porque se da ahora esta, digamos, yo lo diría como una nueva visión desde el punto de vista de las leyes, ¿cierto? De cómo se aborda. Toda la vida hemos visto que la policía y el ejército han sido, digamos, así, represores, eh, y por eso de alguna forma cae de sorpresa que que la Corte Suprema tome un camino como un cambio de rumbo, diría yo, tan radical, porque esto no había pasado antes. Esto es como una bola de nieve que viene más o menos desde el 91, ¿sí? O sea, en el 91 con la Asamblea Constituyente y la creación de una nueva constitución con más derechos, mucho más fuerte en el sentido de proteger al ciudadano y a la ciudadana, eh, pues lo que hace es que empieza a generar un efecto de garantía de derechos que va aumentando, ¿sí? Entonces en el 92, 93, pues seguíamos siendo una sociedad, o por lo menos un sistema de justicia muy poco receptivo a este tipo de reivindicaciones, pero ya luego, pues la Corte Constitucional empieza a sacar decisiones, empieza a hablar de Estado Social de Derecho, de democracia, de derechos fundamentales, y lo que pasa, el efecto que es muy interesante, es que los jueces y las juezas empiezan a recibir eso y a interiorizarlo, ¿sí? O Entonces lo sea, que estamos viendo. empieza a bajar la Exacto, Constitución ya al funcionario de exacto, calle. va llegando poco a poco se demora, pero pues hoy estamos viendo cortes y jueces y tribunales supremamente garantistas, otros no tanto, por supuesto, incluyendo altas cortes, ¿sí? Pero o sea, esta sala específica de la Corte Suprema es bastante particular, porque como que el mito entre los abogados es que el derecho civil es el derecho conservador por excelencia, ¿sí? Es el derecho que protege la propiedad privada, que protege la autonomía, la libertad de empresa, etcétera. Y esta corte interiorizó tanto el espíritu y el ánimo de la Constitución del 91, que esta no es ni la primera y yo creo que no va a ser la última decisión en este sentido. Esta misma corte hace un par de años también declaró a la Amazonía sujeto de derechos, por ejemplo, y ordenó tomar medidas estructurales para proteger la Amazonía de la deforestación, ¿sí? Algo impensable hace 20 años, mucho menos en una sala civil. ¿Sí? Entonces es como el efecto de la jurisprudencia de la Corte llegándole a los jueces y además llegándole a la ciudadanía. ¿Sí? O sea, que la gente siente que puede usar la tutela, que puede ir ante un juez, decirle yo tengo un problema y el derecho me tiene que arreglar ese problema. Yo no quiero usar la fuerza, yo no quiero usar vías de hecho, yo quiero usar la institucionalidad y la institucionalidad responde. ¿Sí? La regla general era que uno iba a los jueces pues porque le tocaba, porque era lo único que había, pero pues ya sabía que no iba a pasar nada, pero del 91 para arriba, y no quiero como dejar el mensaje que antes del 91 todo era oscuridad, ¿no? Pues porque obvio no, pero sí hay una tendencia muy grande hacia el Yo sí garantismo entiendo, estamos como después del está como en 91. el aire de los tiempos. ¿Sí? Bueno, Exacto. Alejandro, un pequeño cambio de tema ahí dentro del texto, la Corte también, y hablando del ESMAD, ¿cierto? Que es tal vez, el ESMAD es, digamos, la cara de la represión policial, ¿sí? Y lo ha sido pues más aún en los últimos, en el último año, digamos, o uno lo tiene más fresco en la mente. La Corte dice que el ESMAD, no, o más bien la Corte les dio a ustedes la razón cuando dicen que el ESMAD actúa de manera arbitraria y violenta con el fin de impedir el curso de las manifestaciones. ¿Sí? ¿Cómo, cómo lo demostraron o cómo la Corte efectivamente acepta que el actuar del ESMAD ha sido arbitrario, ¿sí? Y que ha sido violento? Okay. Bueno, entonces eso es como un proceso que va como en dos vías, ¿sí? O sea, lo primero es entender y reconocer que existe el derecho a la protesta, Sí, ¿sí? Que el derecho a la protesta no es absoluto como ningún derecho, ¿sí? Entonces que hay formas o hay veces que el Estado puede intervenir en la protesta, pero las reglas de intervención del Estado en la protesta pues son supremamente estrictas, ¿sí? Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? El Estado debe proteger la protesta pacífica, ¿sí? Debe proteger la protesta pacífica y cuando va a usar la fuerza, porque la necesita, porque la protesta, por ejemplo, dejó de ser pacífica una parte de la protesta o toda la protesta, tiene que hacer uso de la fuerza de una forma especial, ¿sí? O sea, no es el mismo uso de la fuerza que se puede hacer en situaciones ordinarias. Entonces, lo que dice ya como más jurídicamente, aunque eso no tiene mucho sentido cuando lo dice así, es el uso de la fuerza tiene que ser proporcional y necesario, ¿sí? O sea, usted de verdad lo tiene que necesitar, tiene que ser la última herramienta, o sea, ya hizo todo lo posible y no la logró. Y además, incluso ahí, la tiene que usar de forma proporcional, ¿sí?
Y lo que suele pasar, o lo que estaba pasando el 21 de noviembre, cuando nosotros veamos los casos, además de los casos anteriores, es que el uso de la fuerza ni era necesario ni era proporcional, ¿sí? O sea, había muchos mecanismos más para poder solucionar los problemas, empezando por la mediación, que no se usaban. O sea, la policía entraba directo, a veces incluso sin que hubiera violencia, por eso el patrón este de disolución arbitraria de protestas pacíficas. Y cuando sí había violencia, el Estado, en vez de actuar proporcionalmente, aislar los focos de violencia, permitir que el resto de la gente siga protestando, pues simplemente disolvía toda la protesta y pues con las consecuencias que eso tiene, ¿sí? El uso de gases, el uso de armas potencialmente letales, las detenciones, etcétera. Entonces el problema fundamental es ese, es que el ESMAD está hecho, se supone que es un cuerpo profesional especializado en este tipo de escenarios y son los que menos se miden, ¿sí? Son los que menos se miden en términos de proporcionalidad y de necesidad. Entonces, La Corte fue muy crítica con el ESMAD, sí, bastante. particularmente crítica. ¿Qué más le criticaba la Corte al ESMAD? Pues mira que una de las más curiosas es la crítica que le hacen a la forma en la que el ESMAD es entrenado. Y la Corte lo hace específicamente sobre el uso de armas potencialmente letales, especialmente sobre la escopeta calibre 12, pero no puede extender eso a otros escenarios. Y la Corte, por ejemplo, dice, recibe un informe de la Procuraduría le entrega un informe sobre el uso de armas potencialmente letales, y lo que la Procuraduría le dice es, mire el entrenamiento que le dan a los agentes y a las agentes para el uso de las escopetas. ¿Sí? Y pues resulta que como hay pocas balas, hay poca munición, no le llamamos bala, poca munición, entonces no todos disparan, ¿sí? No todos aprenden a disparar, sino que unos disparan y los otros los ven. Y los que disparan tampoco es que disparen muchas veces, entonces tampoco es que aprendan a apuntar bien, por ejemplo, el beanbag o la escopeta está diseñada para no ser disparada a la cara, ni al torso, ni a la espalda, ni a la ingle, y pues si el policía solo dispara una vez en su vida, llega a la protesta con la escopeta, y pues cómo va a saber cómo apuntar bien para que le pegue a uno en un brazo, en una pierna, en vez de en Y la no, cabeza. ¿sabes qué? No, no solo cómo apuntar, sino uno entender el poder del arma que tiene en la mano. Sí, yo me Exacto. acuerdo cuando fui soldado y tenía en la mano un fusil y disparaba. Yo decía, esto mata, sí, esto puede matar a alguien. Tienes razón, o sea, es terrible pensar que salen o entran a la calle armados con armas que no han probado, siquiera, o que Claro. no, o lo suficiente. O sea, aprenden con nosotros, básicamente. Exacto, Ellos aprenden cómo funciona el arma disparándole a la en la gente. manifestación. Y esa es la Terrible. razón, además, por la que la Corte prohíbe la escopeta. O sea, la Corte dice, yo con esto que tengo aquí no puedo permitir que esa escopeta se siga usando. Ya mostramos que hubo consecuencias, ya mataron a una persona, pero es que además, o sea, lo que mostró la Procuraduría fue que, o sea, no ha pasado más veces porque estamos de buenas, ¿sí? Pero ellos están aprendiendo a usar la escopeta con nosotros, con los manifestantes. Perfecto. Y eso ya se puede extender, pues, como a lo demás, al resto de uso de armas y demás. Qué otras falencias le critica la Corte Suprema al ESMAD? Sí, más allá Al de esto ESMAD, uso de armas, hay un tema, por ejemplo, de sus formas, digamos, de sus maneras, de sus estrategias para mantener el orden público. sí, ese, de hecho ese tema como de la forma o de la manera es un tema que incluso irradia más allá del ESMAD, ¿sí? Es la actitud de la autoridad frente a la protesta de oposición, ¿sí? Ujú. Siendo la autoridad no solo el ESMAD, que por supuesto Sí, es uno de sus representantes, sino pero todas incluyendo el gobierno nacional, ¿sí? Entonces, cuando usted 3 días antes de una manifestación que ya sabe que va a ser multitudinaria, empieza a decir, esto es infiltrado, empieza a allanar, y además de forma ilegal, como después lo dirían los jueces, medios de comunicación alternativos, centros culturales, como colectivos barriales, etcétera, empieza a capturar gente sin que sea muy claro por qué las están capturando, qué están haciendo, qué hicieron, ¿sí? De entrada, primero, pues el policía lo que entiende es, o sea, mire con lo que me va a enfrentar. Me están diciendo que me va a enfrentar con una turba de bandidos, a los peores. básicamente, ¿sí? Y luego, pues el resto de la población, la que no protesta, entonces también entiende lo mismo y pasa lo que pasa. O sea, pasa es no solo el uso de la fuerza, sino además la justificación del uso de la fuerza desproporcionada y todo parte de una base que es la base de la estigmatización de la protesta social. ¿Sí? Que es la misma estigmatización que sufren los líderes sociales, que es la misma que sufren defensores y defensoras de Claro. derechos humanos, incluso periodistas, ¿sí? Entonces, y ahí el ESMAD es fundamental porque el ESMAD cuando llega a la protesta, pues quienes hemos protestado los hemos visto y es súper provocador. O sea, la gente ve al ESMAD y empieza ya como, bueno, aquí va a pasar algo. Sí, o sea, esta gente porque está tan cerca, Sí. nos van a pegar, nos están encerrando, ¿qué vamos a hacer? Sí, entonces es bastante, es un modelo bastante confrontacional y no debería ser así. Leandro, ahí mencionabas un tema y era que esto trascendía el SMART, ¿cierto? Y es bueno porque de hecho la Corte le hace como hace un llamado de atención
al gobierno nacional, ¿cierto? Al ejecutivo, porque hay una estigmatización, no sé si también es sistemática o si se demuestra que es sistemática, pero sí está también, digamos, regañando al gobierno y recordándole que esa división entre los buenos y los malos, los amigos y los enemigos, no ayudan a construir una sociedad pacífica. ¿Cierto? Más allá de la policía, ¿qué dice la sentencia de la Corte en general? A las demás No, instituciones como el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa. de hecho, la Corte va súper lejos porque la Corte le da una orden al presidente directa y le dice, señor presidente, emita un acto administrativo, un decreto, una Sí, resolución o lo que usted prefiera, en donde le ordene a todos los funcionarios y funcionarias de la rama ejecutiva del nivel nacional mantener neutralidad frente a cualquier protesta o manifestación. ¿Sí? O sea, y se lo dice directo. Esto no lo debemos tener que hacer, porque en una democracia usted no debería andar estigmatizando gente, pero pues como toca, toca. Entonces, emite un acto administrativo, la fecha para emitir ese acto todavía no se ha cumplido, pues esos procesos pues son largos, se demoran, pero lo que le dijeron al presidente fue, usted tiene que ordenar a través de una norma vinculante a todos sus funcionarios y funcionarias que no pueden estigmatizar, ¿sí? Que no pueden estigmatizar la protesta y que tienen que ser neutrales frente a la protesta. pero no te me adelantes a lo que ordenó la Corte al final, ¿cierto? Quería primero era como el principio, o sea, esto que dice la Corte sobre la estigmatización, sobre por qué es malo. Ahorita vos lo estabas aterrizando a que el policía, pues la gente del ESMAD, pues ya recibe toda esa idea de que, ¿cierto? De que esa gente es mala, entonces sale malo. Pero más allá de esa influencia sobre el posible comportamiento de la policía, ¿dónde está lo malo de esa estigmatización según la Corte y según vos? ¿Y hasta dónde llega entonces la libertad mmm, de expresión y de discurso político pues, de funcionarios que de todas maneras son políticos, como el presidente, etcétera? ¿Sí me entendés? O sea, entonces el presidente no, el presidente que sea, ¿cierto? No hablo de esto, nunca podrá decir que la manifestación es mala o que está infiltrada. Hasta allá Sí, quiero que me expliques. es una tensión súper fuerte, ¿sí? O sea, el hecho de uno ser funcionario público, servidor público, no le quita sus derechos, ¿sí? Pero lo que sí hace es que la investidura, al darte una autoridad, al darte un poder, pues sí hace que tus derechos sean interpretados de una manera particular, De acuerdo. ¿sí? Y eso funciona con la libertad de expresión, pero funciona pues también con muchos otros, incluso la libertad de empresa, ¿sí? Hasta poder montarte una empresa mientras sos concejal, pues es distinto a montarla cuando no sos concejal, ¿sí? De Entonces, acuerdo. la investidura sí le da una particularidad al ejercicio de ciertos derechos, siendo la Uno libertad tiene de más expresión uno deberes, de ellos. Claro, tiene más deberes y tiene más limitaciones. claro. Y la base de eso es que ustedes están allá pues voluntariamente. O sea, Iván Duque es presidente porque quiso. Sí, o Daniel Carvalho es concejal porque quiso y porque los eligieron. Pero fue una decisión voluntaria entrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que una cosa es dialogar, conversar, interpelar a la protesta, ¿sí? Y otra cosa es estigmatizar a quien protesta. Entonces, frente a una protesta, por ejemplo, que diga, no sé, que mañana la gente salga a protestar en Colombia porque quieren matrimonio igualitario, ¿sí? Y pues sale el presidente y dice, miren, me da mucha pena, pero en Colombia ya existe el matrimonio igualitario, o sea, no puedo hacer nada respecto de su protesta, porque ya lo pueden hacer, o por la adopción homoparental, ¿sí? Por la adopción Sí. de parejas del mismo sexo, ¿sí? Pues, o sea, protesten si quieren, pero yo no le puedo hacer Ya fue. nada, pues porque eso ya existe. Eso está bien, ¿sí? O sea, interpelar a la protesta, conversar con la protesta, discutir las propuestas de la protesta, está bien, ¿sí? El problema es cuando pasa de ahí a un plano en donde se acusa a los protestantes, además sin fundamento o con fundamentos generalizantes, ¿sí? De ciertas cosas que deslegitiman el ejercicio del derecho, ¿sí? O sea, cuando yo digo es que son unos bandidos, son unos vándalos, Que están infiltrados por la guerrilla o que tienen, ya, y eso no significa que no estén infiltrados hay, por supuesto, pero pues a mí que no me digan que una protesta de 7.000, 8.000, 10.000, 100.000 personas está llena de guerrilleros, o sea, ya se habrían tomado el poder, ¿sí? sí, Pero el punto es ese, como que eh, no es que dejen de cumplir su función, parte de su función es efectivamente mirar, pues si la guerrilla está infiltrando cosas y está generando caos, pues hay que detenerla, ¿sí? Pero el punto es la asociación directa entre una cosa y la otra, o sea, crear un vínculo, una dicotomía entre el bueno y el malo, entre el vándalo y el que no protesta, ¿sí? Al generalizar es lo que genera el problema.
pero de allá que el sujeto político no pueda conversar con otro sujeto político que es quien protesta, eso no, ese no es derecho lo no que se dice la pierde. Corte y tampoco es la naturaleza del derecho. De Sí, o sea, acuerdo. el presidente puede pelear con nosotros y decirnos, usted no tiene razón, sí, si quiere, todo bien, y vamos a ir protestando. Pues no puedo Pero decir, no puedo decirme que es que yo soy, que estoy haciendo algo ilegal o que soy malo por exacto, ello. De acuerdo. exactamente. Alejandro, ahora me decías que esto llega como es una tendencia histórica, ¿cierto? O sea, no, esto no llegó de la nada, pero también hay una tendencia histórica que pues una tendencia que estamos viviendo hoy y es una pérdida bastante grande de confianza en las instituciones por parte de la gente. ¿Sí? Entonces, es un poco paradójico, ¿sí? Que en esta tendencia de adquisición de derechos, ¿sí? Bajo una era, digamos, más garantista del Estado colombiano, al mismo tiempo que hemos adquirido muchos más derechos, que finalmente estos derechos, digamos que nos lo garantizan las instituciones y no creemos en esas instituciones. Entonces yo no sé si ahí hay una paradoja o si la tendencia precisamente nos lleva a eso. Eh, Contame tu punto de vista. Sí, ahí es que es algo muy particular de como de los sistemas políticos, especialmente latinoamericanos, luego de los finales de los 80, sí, es esta idea de que tenemos unas constituciones súper amplias en derechos, que nos dicen que tenemos un montón de derechos, que nos dicen, por ejemplo, Colombia dice es una sociedad pluralista, yo lo dudo, la constitución lo dice, dice que la gente tiene derecho a la vida y nos matan, ¿sí? Dice que la gente tiene derecho al debido proceso y nos pegan un pejotazo cada que salimos a protestar, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la Constitución, al tiempo que es un marco que nos dice qué debemos hacer, también es un marco que nos dice qué queremos ser, ¿sí? O sea, la Constitución del 91 lo que dice es que la sociedad colombiana que quería ser en el 91 y que a dónde estamos tratando de llegar. Eso no pasa en otras sociedades, ¿sí? En otras sociedades las constituciones reflejan más el statu quo, ¿sí? Reflejan más lo que está pasando, lo que somos como sociedad. La norteamericana es, yo creo que uno de los mejores ejemplos. Una constitución conservadora, una constitución con pues, problemas de diversidad y demás. La colombiana, por el contrario, en una sociedad profundamente conservadora, en una sociedad pues que tiene tendencias en ciertos sectores al racismo, a la discriminación, al clasismo, al machismo, es una constitución que dice todos y todas somos iguales, que somos un Estado Es social de derecho. mucho más un ideal. Exacto, entonces es como hacia dónde queremos ir y para llegar hacia donde queremos ir, pues nosotros usamos las herramientas que tenemos, la tutela, la acción popular, la acción de inconstitucionalidad, el gobierno usa las suyas, las políticas públicas, el Congreso usa las suyas, las leyes, etcétera, ¿sí? Pero entonces la Constitución, por lo menos para nosotros como sociedad civil o como defensores y defensoras de derechos humanos, es una herramienta para empujar hacia el progreso, ¿sí? Para el cambio social. Pero el punto es que claramente hay una paradoja y la paradoja es muy obvia. O sea, tenemos derecho a la vida y nos matan. Y no solo nos matan los delincuentes, sino que nos mata el Estado a veces. ¿Sí? Entonces, claro, si hay un traslape entre lo que somos y lo que queremos ser. ¿Sí? Sí, Eh, pero eso es obvio, ¿sí? Pero porque exacto. hay diciendo la desconfianza en las instituciones, sabiendo que hoy tenemos, y no solo en el ideal, hoy tenemos derechos, ya ejercemos derechos que no ejercíamos hace 20, 25 años, ¿sí? Pero pese a eso, perdemos la confianza. Entonces, pues sobre eso de la pérdida de confianza se ha hablado muchísimo, pero ¿cómo relacionamos esto de la pérdida de la confianza, que es no solo en Colombia, ¿sí? Y no solo con la policía, sino realmente es un fenómeno hoy en día en la democracia? ¿Cómo lo relacionamos con esto de la Corte? ¿Cierto? La Corte de alguna manera está eh, eh, exigiéndole al gobierno y a la policía que emprendan unas acciones que finalmente están destinadas a esa, pues, o que pueden estar destinadas a recuperar la confianza de la gente. Ujú. Entonces, ¿cómo se ubica esta sentencia y qué tanto, además, y ya vamos a pasar a hablar de las acciones que obliga la Corte, qué tanto puede realmente esto cambiar las cosas? O si Sí. esto es solo una semilla, o esto fue todo y nos vamos a quedar pues como con la ilusión pasajera. ¿Cómo lo ves? Sí, lo primero es que la sentencia en sí misma ya es un marcador Es de un hito. construcción de confianza, ¿sí? O sea, venga la justicia que aquí lo escuchamos, ¿sí? O sea, sí. Y Ahí eso hay, eso hay un ya primer sale. acto de generación de confianza, tenés Claro, razón, es señor. decirle a la gente, usted puede, además sin abogado, ejercer sus derechos y conseguir algo, ¿sí?
Y por el otro lado, el punto fundamental es que uno, la falta de confianza o la pérdida de confianza sí está necesariamente impactada, pues por lo que vemos, y hoy vemos más que antes. O sea, Colombia es hoy un estado más fuerte, es un estado más Sí, grande, es un estado que hace presencia en más territorios que antes, además con unos servicios pues mucho más amplios que en el principio del siglo XX, ¿sí? O incluso mediados o finales del siglo XX. Colombia hoy es un estado mucho más fuerte, y eso también genera una expectativa, ¿sí? Eso genera una expectativa que el Estado en muchas ocasiones no ha sido capaz de cumplir, en otras sí, ¿sí? Pero entonces, a la expectativa de no viole mis derechos, que es la expectativa de quien va a protestar, no quiere que les más le pegue, le sumamos la expectativa de quien ve que el Estado crece, que el Estado tiene más servicios, que el Estado recolecta más dinero, tiene más tributos, tiene más recursos disponibles, y eso no se ve materializado en una mejora de la calidad de vida, no se ve materializado en una mejora la rendición de cuentas, no se ve materializada una mejora en la calidad de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto, la idea no es como decir, pues el apocalipsis, Colombia está hoy pues peor que antes, todo lo contrario, yo creo que Colombia hoy está tal vez un poco mejor que antes, ¿sí? Pero ya vemos los huecos más, ¿sí? O sea, ya vemos más en dónde están los problemas, además ya después de quitarnos a nos las hemos manos vuelto encima, más como exigentes y tenemos mucha más información y además capacidad de asociación para que nos cuenten, ¿cierto? Si yo no y te además conociera, tenemos más nada herramientas, de todo esto, y de además esta tenemos manera. más herramientas, porque no teníamos Exacto. tutela, ¿sí? Bien. Y hoy sí, o sea, hoy en vez de tener que ir a rogarle al presidente que por favor no nos pegue, le podemos presentar una tutela. Eso antes del 90 no lo podemos hacer. Pero entonces, según eso, digamos, este camino de la pérdida de legitimidad de las instituciones es prácticamente interminable, porque estos factores que mencionamos, ¿cierto? Ya nos damos más cuenta, somos exigentes, tenemos herramientas, pues siempre vamos a, sí, eso no se va a acabar. Entonces, Y las ¿cómo demandas son incrementales, la gente pide algo, lo consigue, ya quiere algo más, eso está y bien. demás? Entonces, ¿qué ideas se te ocurren o qué se plantea precisamente para recuperar la confianza en las instituciones? Sé que la O sea, pregunta es muy amplia y difícil, pero tirarnos ahí un poco de qué ideas se te ocurren a vos. yo creo que lo fundamental es, un poco volviendo a este discurso de ahorita, de lo que la Constitución nos dice que queremos ser. Yo creo que lo fundamental para crear confianza en las instituciones es que las instituciones se apropien de ese discurso y lo ejecuten. Sí, o sea, si la Constitución dice que Colombia es un país pluralista, pues que el Estado sea pluralista. Si la Constitución dice que la gente tiene derecho a la salud, pues que el derecho a la salud sea garantizado. Pero entonces el punto es, incluso con pequeños triunfos, incluso con pequeñas cosas, la gente ¿No es? empieza a recuperar la confianza, ¿sí? Como esta, ¿sí? Como como una tutela que ganamos, ¿sí? Pero Pero no, muchas no es un más. pequeño triunfo, pienso yo. Bueno, No, porque no, es pero un hito, ¿cierto? Es un hito realmente. Entonces pues, creo o sea, yo no conozco una sentencia parecida en Latinoamérica, por ponerte un ejemplo. Con este nivel como de amplitud, no, no la conozco. Pero el punto sí es, por ejemplo, pensando en clave Policía Nacional ESMAD, ¿sí? O sea, que la gente de oposición saliera mañana a protestar y el ESMAD dijera, y nadie la estigmatizara, ¿sí? Nadie dijera, estos son un montón de bandidos. Y luego cuando encontraran a alguien, no sé, metiéndose un banco como la última vez, pues paren solo a esos, los detengan efectivamente, porque además nunca los detienen, los detengan efectivamente, ¿sí? Lleven debido proceso, los lleven ante un juez, legalicen la captura, etcétera, y el resto de la gente pueda seguir protestando, eso ya sería un superhito, ¿sí? Porque es que el 90%, el 95%, el 99% de la gente que marcha no es violenta, ¿sí? A veces incluso el 100%, ¿sí? Porque a veces es que no pasa nada. no solo no es violenta, sino que no quiere ver la violencia de ningún. Además, y espera de la policía que la proteja de esa violencia, ¿sí? Exacto. Y protegerla de esa violencia es déjeme marchar, yo no soy ellos, déjeme a mí marchar, vaya por ellos, ¿sí? Y vaya por ellos pues de una forma moderada, mesurada, captúrelos, llévelos ante un juez, etcétera, ¿sí? Entonces pensando en clave de protesta, yo creo que lo fundamental es eso, o sea, Colombia no necesita hoy, bueno, sí la necesita, pero para empezar a construir confianza no necesitamos una mega reforma policial, ¿sí? Eso lo necesitamos para que esto no nos siga pasando y es una perspectiva más de mediano y largo plazo. Pero en lo inmediato lo que necesitamos son gestos. Son gestos de la Policía Nacional, del Gobierno Nacional, que nos hagan entender pues, que sí se toman en serio los derechos de la gente. Y eso es lo que nos está pasando hoy. Entiendo. Es un tema de gestos, ¿cierto? La confianza se recupera poco a poco y ese poco a poco se da a través de gestos, como con la. Exacto. Leandro, me gustaría que habláramos un poco de las medidas ordenadas por la Corte en esta sentencia. ¿Cuáles son cuáles te parecen como las más relevantes de ellas? Bueno, la Y Corte si ya se están emitió, cumpliendo además.
Sí, la Corte emitió 14 órdenes, yo no los voy a aburrir con todas ni mencionándolas, pero les voy a hacer como un resumen corto más o menos de cómo funciona. Entonces, la Corte emitió unas medidas que uno podría pensar que son inmediatas o a corto plazo, ¿sí? O sea, medidas que hay que adoptar ya, que no admiten espera. La primera y más obvia es deje de hacer lo que está haciendo, ¿sí? O sea, absténgase de seguir replicando los repertorios de violencia que ya vimos que ocurren, pero además de eso les dijo dos, suspenda la escopeta calibre 12, ¿sí? Hasta que usted no le enseñe a sus agentes a utilizarla bien y nosotros veamos que la están usando bien, ¿sí? Tres, pida disculpas por lo que pasó en noviembre al Ministerio de Defensa, específicamente al Ministro de Defensa, ¿sí? Pero entonces estas son medidas ya, o sea, tiene 48 horas y listo. Y luego dice, pero para lo demás, como esto es una cosa sistemática, como estos son patrones, necesitamos tomar medidas estructurales. Y las medidas estructurales pues no se pueden adoptar en 48 horas. Entonces lo que dicen es básicamente, gobierno nacional modifique la forma o la regulación del uso de la fuerza en el marco de las protestas. ¿Sí? O sea, ese marco regulatorio que ya existe, ¿sí? Que además tampoco es que sea tan malo, simplemente es que no se cumple, pero que se puede mejorar mucho, ¿sí? Mejórelo y mejórelo a través de un proceso participativo. Entonces, abra una mesa en donde no solo estemos nosotros como accionantes, sino que cualquier persona pueda entrar, cualquier colombiano, colombiana, cualquier persona en Colombia pueda ir y modifique ese reglamento para que refleje de mejor manera los estándares de derecho internacional, los estándares constitucionales, etcétera. ¿Sí? Entonces, primera medida es, se modifique la forma en la que usted regula el uso de la fuerza. Y luego además dice, eso es para el antes, ahora para el después, medios de, organismos de control y rama judicial, fiscalía, procuraduría, defensoría, adopten una serie de medidas para garantizar que hay rendición de cuentas por lo que ocurre. ¿Sí? Entonces le dice, por ejemplo, a procuraduría, saque un protocolo para que la gente de forma fácil entienda que puede ir allá y presentar denuncias y cómo las puede hacer. ¿Sí? Le dice al gobierno saque un acto administrativo para que no haya estigmatización, ¿sí? Tómese 30 días para eso, ¿sí? Entonces, unas medidas inmediatas como esto tiene que parar ya, la estigmatización tiene que parar ya, la escopeta calibre 12 tiene que parar ya, ¿sí? Unas a mediano plazo o pues, corto, mediano, 30 días, 60 días, algunas, de modificación de la forma en la que se regula la protesta, o se regula más bien el uso de la fuerza por parte de la policía, Sí. porque la protesta no la puede regular el gobierno nacional, ¿sí? Y otras para que la gente tenga más herramientas para rendición de cuentas y para verificación, ¿sí? Y yo creo que ahí está como la Son, triada son de órdenes. unos gestos de confianza finalmente, ¿no? Claro, sí, exacto. Uno puede volver a empezar a creer. Justamente Alejandro se ha hablado mucho durante los últimos 2, 3 meses sobre la necesidad de reformar la policía. ¿Sí? Pues el SMAT no es, perdón, la sentencia de la Corte no está llegando a ese punto, ¿sí? Pero pues quisiera saber tu posición al respecto, dado que has estado cercano a este tema y has estudiado y pues has sido como ustedes, pues todo el grupo, han revisado mucho para este trabajo lo que es la Policía Nacional y su actuar. Entonces, cuando la gente dice que hay que reformar a la policía, ¿vos crees que es necesario y qué tipo de reformas deberían llevarse a cabo así pues como por encima? Yo creo que reforma se necesita, como te decía ahora, o sea, no la vamos a lograr en 2 días, pues porque no pasa, ¿sí? Pero una reforma a corto, mediano plazo es necesaria, es fundamental. Eh, Frente a cómo se debería hacer esa reforma, yo tengo intuiciones, ¿sí? Nosotros, de hecho, ahorita justo estamos recolectando información para tener una idea, pues, como más clara, más concreta, con propuestas de política pública específicas. O sea, hoy no te voy a poder decir, hay que cambiar esta dirección, esta dirección, esta dirección y esta forma y ya, ¿sí? Sino, o sea, una cosa un poco más amplia, con intuiciones propias y que no representan para nada lo que piensa de justicia, porque, como te digo, apenas lo estamos pensando, ¿sí? Pero yo creo que es fundamental hacer unas dos reformas, una reforma a la formación, capacitación y entrenamiento de los agentes Sí, y una reforma a la rendición de cuentas, especialmente el sistema de justicia, la forma como se administra justicia cuando un agente de policía es acusado o señalado más bien de cometer pues, una violación a algún derecho, cometer un delito, etcétera. ¿Sí? O sea, yo creo que lo más grave que tenemos hoy es están esas dos la cosas. forma como se entrenan los policías y el marco general de impunidad, que es en Eso, todo Colombia, pero que la policía también es igual de grave.
la poca posibilidad que tiene uno de que le hagan caso si la policía se comporta mal, ¿cierto? Aquí no Exacto. hemos perdido esa confianza. Bueno, Es que mira, de hecho te doy un dato de 2019 que es súper diciente. Y además esto es una noticia de RCN, ¿no? O sea, no es un dato inventado por un abogado mamerto. En 2019, la Policía Nacional adelantó 2.327 investigaciones por uso excesivo de la fuerza contra miembros del ESMAD. Solo en un año. Solo en un año. 2300. 2.300. Yo Mm. no sé cuánta gente tendrá el ESMAD, pero no tiene más de 5.000. Eso es casi la mitad de los funcionarios del ESMAD. ¿Sí? Y de esos, solo 69 fallos condenatorios. ¿Sí? O sea, solamente en 69 casos se acreditó que existe una falta y se sancionó a la persona. Esto es supremamente grave, ¿sí? Esto es supremamente grave. Sí. Y ahí hay una mezcla, o sea, es la mezcla entre unos agentes que como no están educados, más de la mitad terminan siendo denunciados por actos de violencia y que luego además están en un marco de impunidad que les refuerza sus comportamientos. Como no les pasa nada, pues lo siguen haciendo. Bien haciendo, de acuerdo. Alejandro, cuando, como decías ahora, hubo 14 medidas ordenadas por la Corte y pues el gobierno nacional precisamente salió a criticar eso y hablan como de una coadministración, ¿cierto? Como están acusando pues a la Corte de metérseles al rancho y de querer gobernar. ¿Cuál es tu visión al respecto? Pues igual, o sea, yo soy uno de los abogados, entonces obvio la voy a defender, pero ahí, yo no me acuerdo bien qué periódico fue, creo que fue El Espectador, si mal no estoy, me puedo estar equivocando, como para no usar mis razones, que consultó a ex magistrados de la Corte Constitucional. Y de 6 ex magistrados, solo uno dijo que había extralimitación. Todos Que los además, demás estuvieron que de además fue acuerdo. el ex magistrado Bernal. ¿Sí? Pero de resto, o sea, magistrados anteriores que, o sea, es que esta no es de lejos, no es la sentencia más activista o la sentencia más proactiva de una corte en Colombia en sede de tutela. O sea, Colombia tiene una sentencia que le ordena al gobierno nacional diseñar una política pública completa para 8 millones de desplazados. ¿Sí? Una política pública que incluya atención, o sea, esto es una cantidad de dinero increíble. ¿Sí? Tiene una sentencia, tiene un grupo de sentencias que ordenan deshacer o eliminar el hacinamiento carcelario en todo el país. ¿Sí? Tiene, o sea, frente a eso, modificar un protocolo que genera una amenaza, o sea, que extralimitación. ¿Sí? Pero el punto fundamental es que parte de la idea de la Constitución del 91 fue precisamente tener unos jueces, ¿sí? O sea, tener una acción que es la acción de tutela y unos jueces que son los jueces de tutela que puedan proteger los derechos de la gente incluso contra el gobierno. ¿Sí? De hecho, contra el gobierno, incluso contra el Congreso, contra cualquier autoridad pública que viole un derecho. Eso es decir, usted tiene poder, pero su poder está limitado por unos derechos. Y los garantes de esos derechos, usted debería ser el garante de los derechos, pero si usted no lo hace, hay unos jueces que también lo pueden hacer. ¿Sí? En esa medida, o sea, esto de hablar de intromisión o lo que sea, a mí me parece desproporcionado, pero como te digo, yo estoy viciado, pero pues o sea, es muy difícil viendo la historia constitucional colombiana pensar en esta sentencia como la sentencia más activista de la historia, ¿sí? Yo no creo, yo creo que la Corte se midió, la Corte emitió unas órdenes muy precisas, muy concretas, pudo haber ido mucho más arriba, ¿sí? Y no lo fue. O sea, fue a lo que considero que era absolutamente necesario. Entonces, yo la verdad no lo veo, no lo veo. Leandro, de estas tres medidas de la Corte que vos considerás de corto plazo, ¿sí? Que eran suspender el uso de la escopeta, calibre 12, suspender la estigmatización y pedir perdón, eh, eso sí se está haciendo. Ok, pues, ¿Y quién está pues encargado de revisar si eso se está haciendo? listo. Entonces, la revisión del cumplimiento de una sentencia de tutela siempre cae en el juez que falló de primero, ¿sí? Entonces, en este caso, el Tribunal Superior de Bogotá. Ellos son los encargados de verificar que se cumple, Sí. ¿sí? Pero además de eso, la misma sentencia le da facultad, le da órdenes además a la Defensoría del Pueblo para que no solo verifique que se cumpla, sino que entregue informes mensuales. O sea, la Defensoría tiene que entregarle al tribunal un informe mensual en donde le diga, mire, yo cojo estas 14 órdenes, esta se cumplió, esta se cumplió, esta se cumplió, esta no, esta sí, esta no, esta tiene particularidades, ta. Y además de eso, pues los accionantes y además cualquier persona también puede ir y Pero presentar eso lo sus revisan, o informes. sea, pues eso lo revisan solo a nivel de Bogotá. No, porque las órdenes no son a nivel de Bogotá, las órdenes son nacionales. Ah, ok. Las órdenes son Como dijiste nacionales. que lo hayan enviado al tribunal Ah, no, pero nosotros lo mandamos al Tribunal de Bogotá, de Bogotá. pero el argumento es un argumento nacional. De hecho, Ah, ok.
Tenemos la casos de gente en Cauca, de gente en el la Caribe. Defensoría en todo el país tiene que estar chequeando si esto se está cumpliendo o no. Exactamente. Entendido. O sea, si en Medellín aparece una escopeta calibre 12 mañana, en el informe de la Defensoría mensual tendría que decir si usó una escopeta calibre 12 en Medellín, tal. Bueno, eso listo. En el caso de pedir perdón, sí, también hubo una polémica porque el ministro decía que no iba a pedir perdón y después hizo un perdón ahí como de mala gana. ¿Podemos considerar que el gobierno nacional ya pidió perdón? Ahí ya hay una decisión judicial, ¿sí? O sea, el tribunal ya dijo que con la segunda vez sí pidió perdón y declaró cumplida la orden. Eso no significa que yo esté de acuerdo con eso, pero partamos de esa base, ¿sí? Las decisiones judiciales se pueden discutir, aunque se tienen que acatar, que es lo que todo el mundo le pide al presidente, discútala, debata lo que quiera, pero acate. Nosotros aquí hacemos lo mismo. O sea, el tribunal ya dijo que ya cumplió. Pero, ¿cuál fue nuestra posición? Nuestra posición fue, el acto de pedir perdón es un acto que está diseñado y cuya naturaleza es resarcir los derechos de las víctimas, ¿sí? Y entonces la voz que debería decirnos si esa orden se cumplió o no, pues son las mismas víctimas, ¿sí? O sea, si la víctima oye eso que dijo Carlos Holmes Trujillo y dice, me siento resarcida, siento que esto es honesto. Sí, siento que de verdad me está pidiendo perdón. Exacto. No está simplemente cumpliendo con la orden. Pero es difícil, pues, como medir eso, ¿cierto? ¿Quién? No, es súper difícil y por eso también es difícil, era un trabajo difícil del tribunal, pues decir al final si se había cumplido o no. Pero lo que nosotros dijimos fue, o por lo que optamos fue por llevarle al tribunal las voces de las víctimas. Recogimos declaraciones de las víctimas y que fueran ellas con su voz la que le dijeran al tribunal, yo siento que esto no es un perdón, yo siento además que me están revictimizando, yo siento además que me volvieron a estigmatizar, pero pues al final no es una tarea fácil, es una tarea difícil de medir y pues además llevamos a 12 víctimas, ¿sí? Pues cuántas víctimas de violencia policial hay en el país. Entonces pues tampoco nos podemos atribuir la voz de todas las víctimas. Llevamos las de la gente que está en la tutela, pero pues está ahí. Alejandro, nos quedan 3 minutos y te quiero hacer una última pregunta ya digamos en un tono de expectativas, ¿sí? Mira, yo viví en Francia y allá el ESMAD de allá, ¿cierto? Se llaman los CRS, son iguales de violentos y de pasados, digamos, que acá, ¿cierto? Y eso es en Francia, un país que tiene una historia mucho más larga de garantía de derechos, que tiene unas instituciones mucho más sólidas, donde seguramente el sistema de justicia funciona mejor y hay menos impunidad, y aún allá no han logrado, y se vio pues en las manifestaciones grandes que hubo en Francia hace 2 años, y no han logrado controlar estos abusos de la fuerza policial. Nosotros sí vamos a ser capaces. ¿Cuál es la expectativa real de que esto que dice la Corte, qué tanto crees vos que se va a aplicar y qué tanto va a cambiar entonces? O si es simplemente, como decías ahora, parecido a la Constitución del 91, ¿sí? Un tema deontológico de cómo debería ser el ESMAD y la policía, pero realmente vamos a seguir viviendo en lo que estamos viviendo. Sí, o sea, lo primero es que nosotros vamos a ir intentando, pase lo que pase, ¿sí? Siendo nosotros, o sea, no yo, ¿sí? O sea, las organizaciones sociales llevan décadas moviéndose y no van a parar de moverse. Yo creo que la cosa sí puede mejorar, yo creo que la cosa puede mejorar. Hay países que lo hacen, o sea, yo no conozco el primer país en donde se diga la protesta se garantiza 100% y la policía nunca se equivoca. Pero sí hay niveles, y es lo mismo que hablábamos ahora, o sea, las cosas también son incrementales. O sea, el día que nos dejen de pegar, entonces vamos a pedir es que se midan con los gases, ¿sí? El día que se midan con los gases, entonces les vamos a pedir, pues, por favor, dejen de usar ese bastón, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí, o sea, hay espacio para mejorar y la sentencia es una oportunidad para mejorar, ¿sí? Pero esto sí necesita un nivel de compromiso institucional supremamente fuerte y necesita también apropiación. Por ejemplo, vos que sos concejal de Medellín, la Corte no lo ordenó, pero Medellín podría tener su propio protocolo de uso de la fuerza de la policía en protestas. Y que sea, o sea, por ejemplo, el distrital es más garantista que el nacional. Okay. Medellín, Bogotá tiene un protocolo distrital de uso de la fuerza y es más garantista que el nacional, eso se puede hacer. Entonces, otra vez, pequeños éxitos, ¿sí? Pequeñas victorias. Aquí nos ganamos la sentencia, ahora estamos en la implementación. Pero si la gente coge la sentencia y la empieza a usar en los territorios, la empieza a usar en las ciudades, en Bogotá pues la estamos usando. Eso es lo último. ¿La gente qué puede hacer? O sea, para no quedarnos simplemente esperando a ver si la policía y el gobierno cumplen, ¿cuál es el papel de la gente? Ya no de las organizaciones como ustedes, sino el ciudadano de a pie que encuentra aquí una posibilidad. ¿Qué debemos hacer? Pues lo primero es votar. Primero es votar y tener en cuenta esto y ver esto también como un tema en el que tenemos una decisión
cuando elegimos pues, servidores públicos, ¿sí? De elección popular. Pero más allá de eso, pues, hacer uso de las herramientas que tenemos, o sea, llamar a su concejal, presentar propuestas de política pública, hablar con los congresistas, incluso impulsar, si se quiere, pues, procesos populares de reforma, grabar a la policía cuando hace cosas malas y denunciar, ¿sí? Etcétera. O sea, lo de siempre, o sea, coger la sentencia y decir, yo tengo el derecho y lo voy a ejercer. Y seguir protestando, que es lo fundamental, seguir protestando y no cansarnos de protestar. Perfecto. Alejandro, muchísimas gracias. Sí, este era pues Alejandro Jiménez, que nos dio una muy buena cátedra sobre todo lo que fue este proceso de tutela y la decisión de la Corte Suprema. De verdad, Alejandro, que me queda mucho más claro a mí. Espero que a la gente que haya seguido esta conversación también le quede más clara. Ahí Alejandro también nos deja a todos unas tareas, ¿cierto? A mí hasta como concejal me dejó tarea de todos los ciudadanos en general. Alejandro, mil gracias, hermano, por estar con nosotros. Y pues antes de darte la palabra para que te despidas, muchas gracias a todos los que nos siguieron, a todos los espectadores, un saludo. Recuerden que pueden ver también este y todos los demás programas en diferido. Los invito a que sigan nuestro canal de YouTube y en mis redes, ¿cierto? Daniel Carvalho en Facebook y Davalo en Instagram y Twitter. Alejandro, muchísimas gracias, hermano. Una palabra final ahí para que quedemos animados y digamos, al final me dejaste motivado y optimista con lo que se viene. No, pues Daniel, gracias a vos por la invitación y a todas las personas que se tomaron el ratico para escucharnos, sea ahorita en vivo o después en el diferido. Pero por dejarles una invitación, pues seguir protestando cuando lo sentamos necesario. O sea, si tenemos algo que decir, hay que decirlo. Y nos tienen que respetar eso. Yo creo que eso es lo fundamental ahorita. Perfecto. Alejandro, muchas gracias a todos. Una feliz noche y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Chao, Daniel.